Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una de las obras más emblemáticas de la literatura latinoamericana, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Esta novela, publicada en 1982, no solo catapultó a Allende a la fama internacional, sino que también se convirtió en un pilar del realismo mágico. En este episodio, exploraremos 10 puntos clave de esta saga familiar que abarca 4 generaciones de la familia Trueba, entrelazando sus vidas con la turbulenta historia de un país sin nombre, pero claramente inspirado en Chile. A través de estos puntos, veremos cómo las temáticas del libro siguen siendo sorprendentemente relevantes en nuestra sociedad actual. La Casa de los Espíritus comienza con Clara del Valle, una niña clarividente que decide dejar de hablar después de predecir la muerte de su hermana Rosa. Este silencio autoimpuesto dura 9 años, durante los cuales Clara se dedica a escribir en sus cuadernos de anotar la vida. Estos cuadernos se convierten en el hilo conductor de la historia, representando el poder de la memoria y la narración para preservar el pasado y dar sentido al presente. Clara escribe, la memoria es frágil y el transcurso de una vida es muy breve y sucede todo tan deprisa, que no alcanzamos a ver la relación entre los acontecimientos, no podemos medir la consecuencia de los actos. Creemos en la ficción del tiempo, en el presente, el pasado y el futuro. En nuestra era digital, donde estamos constantemente bombardeados por información, la práctica de Clara de documentar meticulosamente su vida y sus observaciones resulta más relevante que nunca. En un mundo donde las noticias de ayer parecen antiguas, ¿cómo preservamos nuestra historia personal y colectiva? ¿Cómo cultivamos una conciencia del pasado que nos ayude a entender nuestro presente y a moldear nuestro futuro? Pensemos en las redes sociales como los cuadernos de vida modernos. Compartimos momentos, pensamientos y experiencias, creando un registro digital de nuestras vidas. Sin embargo, a diferencia de los cuadernos de Clara, nuestras publicaciones están sujetas a algoritmos y a la fugacidad de la atención en línea. ¿Estamos realmente preservando nuestra historia o simplemente creando un collage fragmentado de momentos sin contexto? La práctica de Clara nos invita a considerar formas más intencionales y reflexivas de documentar nuestras vidas. Quizás sea escribir un diario, crear un blog personal o simplemente tomar el tiempo para reflexionar y conectar los puntos de nuestra experiencia. Al hacerlo, no solo preservamos nuestra memoria individual, sino que también contribuimos a la memoria colectiva, tejiendo nuestra historia personal con la de nuestra sociedad. A lo largo de la novela, Allende retrata la evolución de los roles de género en la sociedad latinoamericana a través de sus personajes femeninos. Desde la sumisa Nibia, madre de Clara, hasta la revolucionaria Alba, nieta de Clara, vemos cómo las mujeres luchan por su autonomía y derechos en un mundo dominado por hombres. Clara, por ejemplo, desafía las convenciones sociales con su independencia espiritual y su negativa a someterse completamente a su marido, Esteban Trueba. Su hija Blanca va aún más lejos, desafiando abiertamente a su padre al enamorarse de Pedro III, un campesino de clase baja. Alba, por su parte, se involucra activamente en la política estudiantil y la resistencia contra la dictadura. Allende escribe, las mujeres tienen que trabajar el doble que los hombres para que se les reconozca la mitad, una frase que lamentablemente sigue resonando en nuestra sociedad actual. A pesar de los avances significativos en los derechos de las mujeres desde la época en que se desarrolla la novela, la lucha por la igualdad de género sigue siendo un tema candente en todo el mundo. En muchos países, las mujeres siguen enfrentando discriminación en el lugar de trabajo, violencia doméstica y falta de representación en posiciones de poder. Pensemos en el movimiento Almohadilla Me Too, que ha puesto de manifiesto la persistencia del acoso y la violencia sexual en nuestra sociedad. O en la brecha salarial de género, que sigue existiendo en casi todos los países del mundo. En América Latina, por ejemplo, las mujeres ganan en promedio un 17% menos que los hombres por el mismo trabajo, según datos de la OIT. La lucha de las mujeres en la Casa de los Espíritus nos recuerda que el cambio social es un proceso largo y a menudo doloroso, pero también nos muestra el poder de la resistencia y la perseverancia. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la promoción de la igualdad de género, ya sea desafiando estereotipos, apoyando políticas inclusivas en nuestros lugares de trabajo, o educando a las generaciones más jóvenes sobre la importancia de la igualdad. El personaje de Esteban Trueba encarna el arquetipo del terrateniente poderoso y autoritario. Su ascenso desde la pobreza hasta convertirse en un rico hacendado y senador ilustra cómo el poder y la clase social pueden corromper y cegar a un individuo. Esteban gobierna su hacienda, las Tres Marías, con mano de hierro, explotando a los campesinos y abusando de las mujeres.
Su comportamiento refleja las estructuras de poder feudales que persistían en gran parte de América Latina a principios del siglo XX. Allende escribe, Esteban Trueba nunca entendió que la grandeza de sus tierras se debía al trabajo de esos a quienes él consideraba poco más que animales. Esta dinámica de poder y clase social sigue siendo relevante en nuestra sociedad actual, aunque las formas pueden haber cambiado. La desigualdad económica sigue siendo un problema grave en muchos países, con una concentración cada vez mayor de la riqueza en manos de unos pocos. Pensemos en las grandes corporaciones tecnológicas de hoy en día. Compañías como Amazon, Google o Facebook tienen un poder económico y una influencia que rivaliza con la de muchos gobiernos. Sus CEOs, al igual que Esteban Trueba, a menudo parecen estar desconectados de las realidades de sus trabajadores de menor rango. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto estas desigualdades de manera aún más dramática. Mientras muchos trabajadores esenciales arriesgaban sus vidas por salarios bajos, los multimillonarios vieron crecer sus fortunas de manera exponencial. El arco de Esteban Trueba nos invita a reflexionar sobre cómo el poder y la riqueza pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad y nuestro sentido de la empatía. Nos desafía a examinar nuestros propios prejuicios de clase y a considerar cómo podemos trabajar para crear una sociedad más equitativa. ¿Cómo podemos, como individuos y como sociedad, contrarrestar los efectos corrosivos del poder y la desigualdad extrema? ¿Qué responsabilidades tienen los más privilegiados hacia los menos afortunados? Estas son preguntas que la Casa de los Espíritus plantea y que siguen siendo cruciales en nuestro mundo actual. La novela de Allende retrata vívidamente el ascenso de un régimen autoritario y sus devastadoras consecuencias para la sociedad. Aunque el país no se nombra explícitamente, los eventos claramente reflejan el golpe de Estado de 1973 en Chile y la subsiguiente dictadura de Augusto Pinochet. A través de los ojos de los personajes, especialmente Alba, experimentamos el terror de la represión política, las desapariciones forzadas y la tortura. Allende escribe, el miedo se instaló en las casas, en las calles, en las vidas de la gente. Bastaba una sospecha, una denuncia anónima, una equivocación, para que alguien fuera detenido, interrogado, torturado y eventualmente, desaparecido. Estos temas, lamentablemente, siguen siendo relevantes en muchas partes del mundo hoy en día. Aunque las dictaduras militares al estilo de la de Pinochet son menos comunes, el autoritarismo y la represión política siguen siendo realidades en muchos países. Pensemos en la situación actual en países como Bielorrusia, donde las protestas pacíficas contra el gobierno han sido reprimidas violentamente. O en Myanmar, donde un golpe militar en 2021 derrocó al gobierno democráticamente electo. Incluso en democracias establecidas, hemos visto cómo la polarización política puede llevar a la violencia, como en el asalto al Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021. La novela de Allende nos recuerda que la democracia y los derechos humanos son frágiles y requieren una defensa constante. Nos muestra cómo la violencia política no solo afecta a sus víctimas directas, sino que tiene repercusiones que se extienden a través de generaciones y afectan a toda la sociedad. ¿Cómo podemos, como ciudadanos, mantenernos vigilantes contra el autoritarismo y defender los valores democráticos? ¿Cómo podemos promover el diálogo y la comprensión en sociedades cada vez más polarizadas? La historia de Alba, quien sobrevive a la tortura y se dedica a documentar los horrores del régimen, nos muestra el poder de la verdad y la memoria como formas de resistencia. En nuestra era de fake news y manipulación de la información, ¿cómo podemos preservar la verdad histórica y garantizar que las lecciones del pasado no se olviden? La Casa de los Espíritus es un ejemplo paradigmático del realismo mágico, un estilo literario que mezcla elementos fantásticos con la realidad cotidiana. En la novela, vemos cómo Clara puede mover objetos con la mente, predecir el futuro y comunicarse con los espíritus. Estos elementos sobrenaturales no son meros adornos literarios, sino que cumplen una función importante en la narrativa. El realismo mágico se convierte en una forma de resistencia contra la opresión y una manera de preservar la esperanza en tiempos oscuros. Allende escribe, la realidad no es solo lo que vemos en la superficie, hay otra realidad detrás, que es la que sostiene todo. Esta idea sugiere que hay más en el mundo de lo que podemos percibir directamente, y que incluso en las circunstancias más desesperadas, existe la posibilidad de lo extraordinario. En nuestra sociedad actual, altamente racional y tecnológica, ¿cómo podemos aplicar esta lección del realismo mágico? No se trata necesariamente de creer en lo sobrenatural, sino de mantener abierta la posibilidad de lo inesperado y lo maravilloso. Pensemos en cómo la pandemia de COVID-19 ha desafiado nuestra percepción de la realidad.
De repente, el mundo que conocíamos cambió drásticamente. En medio de esta crisis, hemos visto surgir actos extraordinarios de bondad y solidaridad, innovaciones científicas a una velocidad sin precedentes y nuevas formas de conectarnos y trabajar que antes parecían imposibles. El realismo mágico nos invita a mirar más allá de lo aparente, a buscar significado y belleza incluso en las circunstancias más difíciles. En un mundo que a menudo parece dividido y desesperanzado, ¿cómo podemos cultivar esta capacidad de ver lo extraordinario en lo ordinario? Tal vez se trate de practicar la gratitud, de buscar activamente las historias de bondad y coraje que a menudo quedan eclipsadas por las malas noticias. O quizás implique explorar formas de arte y expresión que desafíen nuestras percepciones habituales del mundo. El realismo mágico de la Casa de los Espíritus nos recuerda que la realidad es más rica y compleja de lo que a menudo reconocemos, y que la imaginación y la esperanza pueden ser poderosas fuerzas de cambio. A lo largo de la Casa de los Espíritus, Allende explora la compleja dinámica de las relaciones familiares y cómo los patrones de comportamiento, los traumas y las fortalezas se transmiten de una generación a otra. La saga familiar de los Trueba del Valle abarca 4 generaciones, desde Severo y Nibia del Valle hasta su bisnieta Alba. A través de estas generaciones, vemos cómo ciertos rasgos y habilidades se repiten, la clarividencia de Clara se manifiesta de diferentes maneras en su nieta Alba, mientras que la fuerza de carácter de Esteban Trueba se refleja en su nieta, aunque ella la utiliza para fines muy diferentes. Allende escribe, la memoria es un espejo opaco y viciado, donde nada se refleja con exactitud y todo se distorsiona, pero es lo único que tenemos para transmitir a los que vendrán después. La memoria se alimenta de los recuerdos y los recuerdos se alimentan del olvido. Esta idea de la herencia familiar y la transmisión intergeneracional de traumas y fortalezas es increíblemente relevante en nuestra sociedad actual. La ciencia moderna está descubriendo cada vez más cómo los traumas pueden afectar incluso a nivel genético, influyendo en generaciones futuras. Pensemos en cómo los eventos históricos como la esclavitud, el Holocausto o las dictaduras latinoamericanas siguen teniendo un impacto en las generaciones actuales. O en cómo los patrones de adicción, violencia doméstica o problemas de salud mental a menudo se repiten en las familias. Pero la novela también nos muestra cómo esta herencia familiar no es un destino inevitable. Alba, por ejemplo, rompe el ciclo de violencia y venganza, eligiendo en cambio el perdón y la reconciliación. Esto nos recuerda que, aunque estamos influenciados por nuestra historia familiar, también tenemos la capacidad de elegir nuestro propio camino. En nuestra sociedad actual, donde las estructuras familiares tradicionales están cambiando rápidamente, ¿cómo podemos mantener un sentido de conexión con nuestras raíces mientras nos adaptamos a nuevas realidades? ¿Cómo podemos honrar lo mejor de nuestras herencias familiares mientras trabajamos para superar los patrones negativos? Tal vez la lección más importante que podemos extraer de la Casa de los Espíritus es la importancia de la conciencia y la reflexión. Al entender nuestra historia familiar, podemos tomar decisiones más informadas sobre quiénes queremos ser y qué tipo de legado queremos dejar a las generaciones futuras. En medio de la violencia política y los conflictos familiares, Allende teje una serie de historias de amor que demuestran el poder transformador de este sentimiento. Desde el amor apasionado pero tormentoso entre Esteban Trueba y Clara, hasta el amor prohibido entre Blanca y Pedro III, y el amor revolucionario entre Alba y Miguel, cada relación juega un papel crucial en la evolución de los personajes y la trama. Allende escribe, el amor es un intercambio desigual en el que uno lo da todo y el otro lo acepta. Esta frase refleja la complejidad y a veces la injusticia del amor, pero también su capacidad para inspirar grandes sacrificios y cambios profundos. En nuestra sociedad actual, donde las relaciones a menudo se ven afectadas por la presión del tiempo, la tecnología y las expectativas cambiantes, ¿cómo podemos mantener viva la idea del amor como una fuerza transformadora? Pensemos en cómo las aplicaciones de citas han cambiado la forma en que nos relacionamos. Por un lado, han ampliado nuestras posibilidades de conexión, pero por otro, pueden fomentar una mentalidad de usar y tirar en las relaciones. ¿Cómo podemos utilizar estas herramientas sin perder de vista el poder profundo y transformador del amor? O consideremos cómo el amor puede ser una fuerza de cambio social. En la Casa de los Espíritus, el amor entre Blanca y Pedro III desafía las barreras de clase y contribuye a la lucha por la justicia social. En nuestra sociedad, vemos ejemplos similares en movimientos como la lucha por los derechos LGBTQI, donde el amor ha sido una poderosa fuerza impulsora para el cambio social y legal. El mensaje de Allende sobre el amor nos invita a considerar nuestras propias relaciones. ¿Cómo podemos cultivar un amor que sea transformador, tanto a nivel personal como social?
¿Cómo podemos usar el amor como una fuerza para superar las divisiones y crear un mundo más compasivo y justo? A lo largo de la novela, los personajes se enfrentan a numerosas adversidades, desde desastres naturales y pérdidas personales hasta la opresión política y la tortura. Sin embargo, una y otra vez, demuestran una notable capacidad de resiliencia. Clara, por ejemplo, sobrevive a la pérdida de su hermana y encuentra formas de mantener su espíritu libre incluso en un matrimonio restrictivo. Alba, a pesar de sufrir torturas terribles, encuentra la fuerza para sobrevivir y contar su historia. Allende escribe, no hay que confundir la resistencia con la aceptación. Una cosa es adaptarse a la realidad y otra muy distinta es rendirse. Esta frase captura la esencia de la resiliencia, la capacidad de adaptarse y persistir sin perder la esperanza o la identidad propia. En nuestro mundo actual, enfrentamos desafíos a escala global que ponen a prueba nuestra resiliencia colectiva, el cambio climático, las pandemias, la inestabilidad económica, por nombrar algunos. ¿Cómo podemos cultivar la resiliencia necesaria para enfrentar estos desafíos sin sucumbir a la desesperación o la apatía? Pensemos en cómo las comunidades han respondido a desastres naturales como huracanes o terremotos. A menudo vemos surgir una increíble solidaridad y capacidad de recuperación. ¿Cómo podemos fomentar esa misma resiliencia comunitaria en nuestra vida cotidiana? O consideremos cómo la pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba nuestra resiliencia individual y colectiva. Hemos tenido que adaptarnos a nuevas formas de trabajar, socializar y cuidarnos mutuamente. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta experiencia para fortalecer nuestra resiliencia futura? La resiliencia mostrada por los personajes de la Casa de los Espíritus nos recuerda que, incluso en las circunstancias más difíciles, tenemos la capacidad de persistir, adaptarnos y, en última instancia, prosperar. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias fuentes de fortaleza y a considerar cómo podemos cultivar la resiliencia en nosotros mismos y en nuestras comunidades. Uno de los temas centrales de la Casa de los Espíritus es la importancia de preservar la memoria histórica, especialmente en tiempos de represión y violencia política. Los cuadernos de Clara, que documentan la historia familiar y los eventos del país, se convierten en una herramienta crucial para que Alba reconstruya el pasado y comprenda su presente. Allende escribe, la primera condición para cambiar la realidad consiste en conocerla. Esta frase subraya la importancia de la memoria histórica como base para el cambio social y la justicia. En nuestra era de información instantánea y noticias de ciclo rápido, ¿cómo podemos mantener un sentido de memoria histórica? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las lecciones del pasado no se pierdan en el ruido del presente? Pensemos en los debates actuales sobre la eliminación de monumentos que celebran figuras históricas controvertidas. Estos debates reflejan una lucha más amplia sobre cómo recordamos y conmemoramos nuestro pasado. ¿Cómo podemos abordar las partes difíciles de nuestra historia de una manera que promueva la comprensión y la reconciliación en lugar de la división? O consideremos el papel de las redes sociales en la formación de nuestra memoria colectiva. Eventos como el movimiento Black Lives Matter o la Primavera Árabe se han documentado en tiempo real en plataformas como Twitter e Instagram. ¿Cómo afecta esto a nuestra comprensión y recuerdo de estos eventos históricos? La lección de la Casa de los Espíritus sobre la memoria histórica es particularmente relevante en una época de noticias falsas y manipulación de la información. Nos recuerda la importancia de buscar la verdad, de documentar los eventos a medida que ocurren, y de mantener viva la memoria de las injusticias pasadas para evitar su repetición. El final de la Casa de los Espíritus ofrece un poderoso mensaje de reconciliación y esperanza. A pesar de todo el sufrimiento y la injusticia que ha experimentado, Alba elige el perdón y la comprensión sobre la venganza. Allende escribe, mi venganza es el perdón. He decidido que mientras yo viva, los fantasmas del pasado ya no entrarán en mi casa. Esta decisión de Alba no es un acto de debilidad, sino de fuerza extraordinaria. Representa la esperanza de que, incluso después de las peores atrocidades, es posible construir un futuro mejor. En nuestro mundo actual, marcado por divisiones políticas, conflictos étnicos y desigualdades económicas, ¿cómo podemos aplicar esta lección de reconciliación? ¿Cómo podemos equilibrar la necesidad de justicia con la importancia del perdón y la reconciliación? Pensemos en los procesos de justicia transicional que han tenido lugar en países que han salido de conflictos o dictaduras. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica, por ejemplo, trató de equilibrar la necesidad de exponer la verdad sobre los crímenes del apartheid con el objetivo de la reconciliación nacional. ¿Qué podemos aprender de estos procesos? O consideremos cómo podemos aplicar estos principios de reconciliación en nuestras propias vidas.
En un mundo cada vez más polarizado, ¿cómo podemos tender puentes entre diferentes puntos de vista y fomentar el diálogo y la comprensión mutua? El mensaje final de La Casa de los Espíritus es uno de esperanza. A pesar de todos los horrores y tragedias que retrata, la novela termina con una nota de optimismo, sugiriendo que es posible construir un futuro mejor a partir de las cenizas del pasado. En nuestro propio momento histórico, lleno de desafíos e incertidumbres, este mensaje de esperanza y resiliencia es quizás más relevante que nunca. La Casa de los Espíritus de Isabel Allende es mucho más que una saga familiar o un retrato de la turbulenta historia de Chile. Es una obra que trasciende su tiempo y lugar específicos para ofrecer lecciones universales sobre el amor, el poder, la resiliencia y la naturaleza cíclica de la historia. A través de los 10 puntos que hemos explorado hoy, hemos visto cómo los temas de esta novela siguen resonando en nuestra sociedad actual. Desde la lucha por la igualdad de género y la justicia social, hasta la importancia de la memoria histórica y el poder transformador del amor, las lecciones de La Casa de los Espíritus son tan relevantes hoy como lo eran cuando se publicó por primera vez hace más de 40 años. La novela nos recuerda que, aunque la historia puede parecer repetirse, siempre tenemos la capacidad de elegir cómo respondemos a los desafíos que enfrentamos. Nos invita a cultivar la resiliencia, a buscar la comprensión y la reconciliación, y a mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Como siempre, queremos enfatizar que este ha sido solo un vistazo a la rica y compleja obra de Isabel Allende. Aunque hemos destacado algunas de las ideas centrales, nada puede compararse con la experiencia de leer el libro completo y sumergirse en el mundo vívido y mágico que Allende ha creado. Por eso, les recomendamos encarecidamente que le den una oportunidad a La Casa de los Espíritus. En la descripción de este episodio encontrarán un enlace para conseguir el libro. Recuerden siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. La Casa de los Espíritus es una lectura esencial para cualquiera que esté interesado en la literatura latinoamericana, el realismo mágico o simplemente en una historia poderosa y conmovedora sobre el amor, la familia y la resiliencia humana. Gracias por sintonizar este episodio de Obcast. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de La Casa de los Espíritus y que les haya inspirado a reflexionar sobre cómo las lecciones de esta novela pueden aplicarse en sus propias vidas. Hasta el próximo episodio.